lectura de la palabra de Dios. Santo Evangelio según San Mateo. Estamos celebrando un día misionero para la gloria del Señor Jesucristo y hoy Dios puede tratar con la vida de todos nosotros, no con la vida de alguien, sino con la vida de todos. Hoy el Señor puede hacer algo poderoso en nuestra mente y corazón. San Mateo capítulo 4 versículo 12, vamos a leer estos 13 versículos en el nombre del Señor Jesús. Préstele la Biblia a un amigo. Bueno, aquí está la proyección. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Aleluya. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Leamos todos el versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Oremos al Señor. Soberano Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Gracias por permitirnos estar en tu presencia para escuchar tu palabra. Señor Jesucristo, solo tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, oh Dios. Señor, ayúdanos en esta mañana. Te lo rogamos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, sean tan amables, hermanos. Vamos a meditar en esta mañana en la palabra de Dios. Estamos en la presencia de el único y sabio Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Él, cuando empieza su ministerio, se encuentra con una situación adversa de su enviado, Juan. Aquí leíamos al comienzo donde dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Me conmovió esta escritura porque Jesús es quien envía a Juan a predicar en el desierto y es quien le da una comisión. Pero cuando escucha que Juan estaba preso, no dice la Biblia que se fue a hablar a favor de Juan. No dice la Biblia que Jesús fue a interceder para que dejaran libre a su siervo. No, más bien se fue a Galilea en cumplimiento a su palabra y empezó a predicar y hablar del arrepentimiento. Y decía el Señor, dice el Señor en el versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Caminaba el Señor anunciando este poderoso evangelio. Caminaba Jesús llevando consigo una muy buena noticia: el arrepentimiento. Pero Jesús llama entonces a dos hombres. Ya tenía un siervo en la cárcel,
Ya Juan estaba en la cárcel, ahora el Señor Jesús consigue uno más, es decir, llama a dos. Y dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano. Ellos estaban en sus labores, ellos estaban dedicados al día a día, ellos estaban acostumbrados a pescar. Ellos no habían regado hojas de vida por ninguna parte tratando de buscar otro empleo, no, ellos estaban concentrados en lo que les gustaba. Pero Jesús les llama y les dice, síganme. En esta mañana también hay un llamado para que sigamos al Señor y no lo sigamos a la distancia, sino que le sigamos de cerca, ahí, escuchando su palabra, aprendiendo de sus enseñanzas, aprendiendo de su humildad, aprendiendo de su mansedumbre. Ahí cerca al Señor es que se aprenden todas estas cosas. Por ello el Señor dice en su palabra, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero para aprender entonces es necesario estar ahí, al pie, o quizá de rodillas ante Cristo, para aprender cada día más de Él. Le siguieron estos dos hombres y el Señor les cambió de trabajo, les cambió de empleo. Eran pescadores acostumbrados a vivir en medio de la mar tormentosa. Y esos hombres, cuando Jesús les llama, note usted, hermano, que no pusieron ninguna resistencia. Pedro no dijo, Señor, pero es que como estoy de mal aliento, como estoy de mal vestido, Señor, en otra oportunidad, porque me da pena que me vean contigo, un ser tan especial, tan maravilloso. Señor, no, yo no quiero. Pedro no dijo ninguna excusa. A veces las excusas son las que no permiten que nosotros o que el Señor nos use. A veces las excusas y los pretextos como que nos frenan del propósito de Dios para con nosotros. Pedro se va, no le importa el traje que tenía quizá roto, el traje que hacía de pronto 8 días pescando por allá mar adentro, pero no, es que el que me llamó es el dueño de la vida. Aquellos dos hombres no dudaron y no dijeron entre sí. Pedro no le dijo a Felipe, y cuando ya nos hayamos alejado de las barcas y de las redes, ¿de qué vamos a vivir? ¿Con qué nos sostendremos? Porque ellos estaban sintiendo que el que los llamó, que el que les estaba extendiendo la invitación es el dueño del mar, es el dueño de los peces, es el dueño de todo cuanto hay debajo del cielo. Entonces no había ningún temor en ellos en seguir a Cristo, porque tener a Cristo es tenerlo todo. Ellos dejaron su arte, dejaron su profesión y siguieron en pos de Cristo. Nosotros en esta mañana es necesario que también hagamos un alto. Algunos llevarán 50 años, 30, 20 o algunos pocos meses en el camino de Cristo, pero quizá aún encuentran algunos pretextos o encontramos algunos pretextos para seguir a Cristo al 100%. El empleo, mi familia, mis vecinos, allí en el colegio, hay tantos que me van a criticar que mejor es no seguir a Cristo. Pero en esta mañana el Señor Jesús todavía está llamando hombres y mujeres dispuestos a trabajar en esta obra maravillosa. Sigue el camino el Señor. Y dice en el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia,
porque Él es el dueño del poder. El poder no es de otro, es de Jesucristo, y por ello Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque Él tiene poder sobre todas las enfermedades, tiene poder sobre todos los endemoniados para dejarlos libres. Por eso, hermano y amigo, no sientas temor en seguir a Cristo, con Él estamos completos. También Jesús llamó a otros 2 muchachos. Versículo 21 dice: pasando de allí, vio a otros 2 hermanos. Parece que Jesús como que estaba bien centrado en llamar hermanos por parejas, hombres que entendieran que el que los estaba llamando tiene más poder que la autoridad misma de un padre de familia. Estos 2 muchachos están allí tejiendo la red. La Biblia dice: estaban remendando la red. Yo no sé si en esta mañana la red de muchos se haya roto ya. Quizá la red de muchos está un poco averiada, pero si todavía piensa arreglarla, es necesario venir a Cristo con más diligencia. De sus propias fuerzas, hermano, no logrará nada. Con sus propias fuerzas solamente logrará cansancio, fatiga. Pero cuando estos hombres escuchan el llamado de Cristo, dice aquí: y ellos dejando al instante la barca y a su padre. Ese padre de familia estaba acostumbrado a madrugar quizá a las 3 de la mañana con sus 2 muchachos. Las fuerzas de ese hombre se estaban ya acabando, ya se estaban debilitando, y por eso esos 2 jóvenes le eran bien útiles a ese hombre. Pero cuando Jesús pasa por allí y extiende el llamado y extiende la invitación a aquellos 2 muchachos, ellos no lo dudaron. Esos hombres no le dijeron al Señor: Señor, ¿qué será de mi padre? Señor, ¿qué será de este hombre ya anciano? Mire, nosotros le servimos al menos para remendar las redes. Nosotros le servimos también para llevar algunas cosas a nuestra madre allí en casa. Nosotros, Señor, estamos tan apegados a este anciano que no lo queremos dejar. Esos hombres no fueron reacios al llamado. Ellos sabían que Jesucristo es el que tiene la autoridad, es el que tiene el poder, y por ello ellos dejaron a un lado las redes. Quizá un fuerte abrazo, un beso en la mejilla de aquel anciano bastó para ellos dar la espalda a su padre y empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Y en esta mañana muchos de pronto sí quieren seguir a Cristo, pero ven a su papá y lo ven como tan necesitado de un apoyo físico que no quieren seguir a Cristo. Pero yo quiero decirte: decídete hoy por Cristo, porque el Señor Jesucristo sustenta o sostiene al anciano. Amén. La Biblia dice, hablando el profeta Isaías, inspirado por el Señor, dice: desde el vientre te he cuidado y hasta las canas te sostendré, dice el Señor. Es decir, que estos muchachos como que habían leído ese texto bíblico y por eso dice: vamos a seguir al que nos está sosteniendo y nos está cuidando desde el vientre de nuestras madres. Y siguieron a Jesús. De la red no se acordaron más. Ya ellos no pusieron más interés en aquella red, sino que estaban mirando fijamente al dador de la vida. En esta mañana yo también quiero seguir mirando al dador de la vida, porque Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin. No estamos solos,
no estamos abandonados, no estamos desamparados. El mismo que llamó a estos dos muchachos, Él mismo está con nosotros en esta mañana, y yo lo creo. Yo lo creo porque por Él somos, por Él vivimos, por Él nos movemos. Bendito es el nombre de Jesús. Esos muchachos empiezan una vida diferente siguiendo las pisadas de Cristo. Ya ellos no se preocupaban si la mar iba a estar muy enfurecida. Ya ellos no se preocupaban si habrían de conseguir peces para cambiarlos por otros alimentos. No, ellos cada día recibían el alimento de la palabra del Señor Jesús. Pero el Señor no siempre llamó pescadores, también llamó hombres elocuentes, llamó hombres importantes, hombres influyentes en la sociedad, y Jesucristo los llamó porque el Señor no hace acepción de personas. San Lucas capítulo 5, verso 27. El Señor llama a Leví, y este hombre no era completamente diferente a lo que vivían los otros que primero habían sido llamados. Leví no tenía ese problema de estar mal vestido, no tenía ese problema de tener que madrugar a las 4 de la mañana para conseguir algo de sustento. No, porque la Biblia dice que era un hombre rico, era un cobrador de impuestos, era un hombre que no era, digo yo, no era muy apreciado por la sociedad. No era el más querido en el pueblo, no. ¿Por qué no era el más querido? Simplemente porque muchos tenían que ir a pagar el impuesto. Y yo estoy seguro, y lo digo por mi experiencia, ninguno de nosotros nos vamos sonrientes y felices porque tenemos que pagar los servicios. No nos vamos sonrientes, no. Vamos de pronto pensando, si no tuviese que pagar servicios, esta plata la invertiría en ropa. Si no tuviese que pagar impuestos, este dinero lo invertiría en otra cosa, pero me toca despojarme de ese dinero. Entonces este hombre Leví no era el más querido en el pueblo, no era el que más le saludaban las gentes, no. Siempre lo miraban con recelo, siempre lo miraban como, ahí está otra vez. Pero pasó Jesús, aleluya. Pasó el mismo que llamó a los pescadores y se fijó en ese hombre, se fijó en la vida que llevaba ese hombre. Ese hombre, aunque tenía dinero, aunque tenía muchos bienes, también tenía un vacío muy grande en su vida. Y el único que puede llenar el vacío se llama Jesucristo, el Dios del cielo y de la tierra. El que la Biblia dice de Él que los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Aleluya. Y Él está en medio nuestro en esta mañana. Y Él está en medio nuestro en esta mañana. Leví nunca había escuchado una invitación tan especial. Él había sido invitado a banquetes. Él había sido invitado a una serie de eventos cada día de los que se codeaban con él en cuanto a la forma o al estrato en el que vivía. Pero ese día pasó por allí ese hombre sencillo, ese Jesús humilde, que tenía sandalias y un vestido no muy llamativo, pero ahí estaba el Señor. El Señor estaba llamando a Leví. Y me llama bastante la atención este mensaje, porque no necesitó un sermón muy largo,
Hermanos, a veces pensamos que en los sermones bien largos es que Dios puede obrar en la vida de un hombre o de una mujer. A veces pensamos que si leemos o compartimos bastantes textos bíblicos es que el Señor va a hacer algo en la vida de un hombre, pero no es así. Bastó solamente una palabra de Jesús: sígueme. Aleluya, sígueme. Solamente una palabra bastó de mi Cristo para que ese hombre fuera conmovido, para que ese hombre sintiera un corrientazo en su vida, ese mismo corrientazo que sintió usted y que sentí yo cuando el Señor nos llamó y nos tocó con su poder. Solamente un llamado de Jesús bastó para Leví. Y en esta mañana, qué bueno que alguien dispusiera ya su corazón para que le dijese al Señor: Señor, un toque tuyo me basta. Solamente con un toque tuyo, Señor, me basta para yo dejar a un lado la indiferencia y el conformismo, Señor, y la religiosidad. Solo un toque tuyo, Señor, me basta. Ese hombre rico había escuchado tantas cosas, tantas palabras de la sociedad, pero ese día escuchó la voz más dulce que ha llegado al oído de los hombres. Por toda la tierra salió su voz, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Esta palabra de Jesucristo tiene todo poder. Por esta palabra es que nosotros hemos sido limpios. Por esta palabra es que nosotros hoy podemos decir somos libres. Por esta palabra es que nosotros hoy podemos decir: he salido de las tinieblas y ahora estoy en la luz admirable de Jesús. Leví tenía muchos bienes, muchas propiedades, pero estaba en tinieblas. Pero cuando pasó la luz por aquel lugar, su vida fue diferente. Bendito es el nombre de Jesús. Oh, que el Señor en esta mañana tocara las fibras de nuestros corazones otra vez, y que hoy, al sentir la presencia del Señor, pudiésemos empezar entonces a tejer otra vez esas redes que se han roto, esas redes que se han venido averiando con el transcurrir de los años, y como ya está rota, ya hay poco ánimo para evangelizar. Es que una red rota ya no sirve mucho. En una red rota ya no hay mucha palabra de Dios. En una red rota ya no hay como la presencia del Espíritu Santo. Pero si una red se teje y se afirma bien, el Señor pone nuevamente poder en cada uno de nosotros, de modo que así como al comienzo, cuando nos convertimos a Cristo, queríamos hablar de Él a todas las personas. Yo pienso que Leví, cuando se convierte a Cristo, muchos le preguntaron: pero Leví, ¿qué has hecho? ¿Cómo dejas ese puesto? ¿Cómo dejas ese empleo tan especial que usted tenía? Y yo sé que la respuesta de Leví fue esta: es que este Jesús tiene palabras de vida eterna. Este Jesús trae paz al alma. Este Jesús trae esperanza. El dinero y el poder un día pasarán, un día dejará de ser, pero el que sigue a Cristo tiene la vida. Por ello, hermano, en esta mañana haz un alto. ¿Cómo está su red? ¿Cómo está su red? Porque sepa, hermano, que es necesario tener bien tejida la red, porque todavía tenemos sobrinos que no se han convertido a Cristo. Y que si nosotros le permitimos al Señor llenar nuestras vidas, solamente decirle a un hermano o a un sobrino o a un primo: Jesucristo te perdona, y él podrá sentir algo. Porque lo que está agobiando a nuestra sociedad es el pecado, es la culpabilidad, y nosotros conocemos al que sí perdona.
porque Juan el Bautista lo presentó y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Leví entonces dejó a un lado el dinero y siguió a Cristo. Pero en este camino, en esa vida que llevaban muchos allí en el tiempo de Cristo, todo no fue fácil para algunos. En la Biblia dice en San Marcos capítulo 15, yo quiero que miremos allí lo que aconteció. San Marcos capítulo 15 dice: y obligaron a uno que pasaba. Está sucediendo que Jesús es llevado. El pueblo estaba a la expectativa, los verdugos estaban allí maltratando a mi Cristo. Y esos verdugos pensaron de pronto: este Jesús no va a ser capaz con esa cruz. Este Jesús no va a poder llegar hasta allá al lugar donde lo vamos a crucificar. Y por allí pasaba un hombre que se llamaba Simón. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Simón. Y dice: y obligaron a uno que pasaba por allí. Obligaron a uno que pasaba por allí. Este hombre era Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. A diferencia de aquella otra familia de pescadores, estamos enfrente a una familia diferente. Alejandro, hijo de este hombre, y su hermano Rufo están viendo cómo a su padre lo están obligando a cargar la cruz. No era fácil para ellos. Yo sé que no fue fácil para ellos, porque que alguien obligue a mi papá a hacer algo que él no quiere, eso no es fácil. No es fácil. Y esos jóvenes tuvieron que escuchar y ver lo que estaban haciendo con su padre. Lo estaban obligando. No es Jesús que le esté llamando y diciendo: Simón, ayúdame con esta cruz. No, es que aquellos verdugos le llaman y le dicen: o la lleva o la lleva. Mi Cristo no necesita ayuda de ningún hombre. Esos hombres allá se imaginaron que Jesús estaba necesitando ayuda de un hombre en ese momento, pero no necesita ayuda, porque de Él es el poder, la gloria, la honra y la alabanza. Con esa cruz a cuestas. Y vino a mi mente la vida de muchos padres hoy que están como llevando la cruz obligados. Y dicen: es que yo sí voy a ir al culto, yo voy a ir al culto, porque es que qué pena con mis dos hijos, porque ellos sí son fieles a Dios. Qué pena con ellos. ¿Qué dirán mis hijos menores que van y buscan de la presencia de Dios? Yo voy a ir al culto, y van como obligados, y van como forzados. Hijos también, muchos jóvenes van como forzados a seguir a Cristo. Pero esto no es de obligar, esto no es de forzar. El Señor en su palabra dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No dice obligue a su mamá, obligue a su papá, no. Hermano, no se sienta obligado cuando invitamos a las campañas evangelísticas. No se sienta obligado cuando invitamos para que vaya con algún grupo a anunciar que Jesucristo salva. No se sienta obligado, porque este hombre sí fue obligado y fue algo difícil para él. ¿Y cómo no iba a ser difícil? Si tenía que llevar a cuesta la vergüenza, la cruz que ese hombre Jesús estaba llevando.
Ese Jesús estaba siendo menospreciado y ahora me obligan a llevar la cruz. Hermano, no se sienta obligado. Jesucristo está llamando en esta mañana a alguien que sí le quiera seguir voluntariamente. Porque el Señor en su palabra dice: si quisiereis y oyereis. Es si quisiereis. Si usted quiere, hermano, si usted quiere, amigo, aquí está Jesús ayudándonos a seguir adelante en este camino, y a usted también le va a ayudar. Pero es si usted quiere. Esa cruz que llevaba ese hombre Simón, pienso que se le hacía cada vez más pesada porque estaba siendo obligado a llevarla. Pero el Señor en su palabra dice: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero esta carga, entonces, este yugo se hace fácil cuando seguimos a Cristo voluntariamente, con gozo, con regocijo, sabiendo que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. No piense, hermano, que cada vez que hay un día misionero van a volver a hablar de tener que dar dinero para la obra misionera. Van a volver a hablar de aportar para todos esos hermanos que estén en diferentes países, y que entonces qué pereza ir. No se sienta obligado, hermano, porque el dueño de esta obra tiene poder para sustentar todas las cosas. Esta obra no se mueve simplemente porque usted y yo aportemos. Esta obra se mueve por el poder de Jesucristo. Yo lo creo, porque el dinero que hay en todo el mundo no alcanza siquiera para comprar una sola alma de un pecador. No alcanza, pero mi Cristo la compró a precio de sangre y la pagó de contado. Y por eso hoy usted y yo somos portadores de un mensaje, del único mensaje poderoso que transforma la vida de los hombres. Alabado sea el nombre de Jesús. Cada día, hermano, yo pienso, es la oportunidad que Dios nos da para que anunciemos su palabra. Cada amanecer, qué bueno que cada nuevo amanecer usted y yo pensemos: hoy el Señor quiere usarme. Hoy el Señor quiere usar mis labios. Hoy el Señor quiere usar mis manos. Hoy el Señor quiere usar mis pies para que yo vaya y anuncie de sus virtudes. No todos creen que hoy es el día aceptable. Hoy es el día en que el Señor Jesús está esperando o está mirando un corazón dispuesto a dejarlo todo. Y cuando digo a dejarlo todo, no es que vamos a dejar la casa, no es que vamos a dejar nuestras esposas, no es que vamos a dejar nuestro empleo, no, porque allá donde trabajamos hay necesidad. Entonces no es necesario dejar el empleo, no es necesario dejar la casa, porque en nuestras propias casas hay necesidad. Lo que el Señor quiere que nosotros dejemos a un lado es el conformismo. Es el conformismo, es esa pereza espiritual, es como esa ceguera que a veces como que nubla nuestra visión, y como que no encontramos a quien decirle nada, pero sí hay mucho a quien decirle algo. Por la gracia del Señor, ayer transportaba yo a un muchacho, un hombre alto, de muy bonita apariencia. Ese hombre parecía como un extranjero, pero no, quizás era de Titiribí, pero de muy buena apariencia, bien perfumado. Y yo iba allí en el vehículo escuchando la lectura de la palabra de Dios. Yo iba escuchando en el Santo Evangelio según San Mateo, y el muchacho me preguntó: ¿es una emisora?
entonces me dio la oportunidad para compartirle la palabra de Dios. Y empecé a compartirle la palabra de Dios y él atento, y le decía yo: mire lo que dice la Biblia, antes de juzgar a tu hermano, saca primero esa viga que hay en tu ojo. Y me dijo: ¿verdad? Y le dije yo: cuando Dios dice esta palabra es porque Él quiere enseñarnos que nosotros no estamos llamados para juzgar a nadie, porque Él es el juez justo. Y nos fuimos compartiendo la palabra de Dios, y cuando llegamos me dijo: oiga, esto era lo que yo necesitaba escuchar. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Esto era lo que yo necesitaba escuchar. Yo tenía una dificultad y esto lo necesitaba escuchar. Piense por un momento, hermano, cuánta necesidad hay entonces. Mire, no necesitas aprenderse la Biblia de Génesis hasta el Apocalipsis para hablar de ella. No, un versículo y que el Señor ponga su Santo Espíritu y esa palabra obra. La palabra de Dios tiene poder. A veces nosotros queremos argumentar muchas cosas, pero la Biblia dice: Señor, di tu palabra. Es que no es la palabrería ni la elocuencia nuestra, es el poder de Jesucristo que transforma, es el poder de Jesucristo que liberta, es el poder de Jesucristo que sana. El hermano Orbeín muchas veces nos ha contado de cómo él fue sanado, y lo que escuchó allá en la antigüedad cuando se convirtió a Cristo, solamente decían: Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo llena con su Santo Espíritu. Y eso es verdad, hermano, eso es ciertísimo. Bendito es el nombre de Jesús. Pero es necesario entonces que volvamos y tomemos la red y la tejamos. La tejamos, hermano. Empiece a revisar, a devolver el rollo, y se va dando cuenta cuántas grietas tiene ya su red. Y el Señor en su palabra dice: os haré pescadores de hombres. Usted y yo somos los que portamos esta poderosa palabra para sacar de ese mar de tinieblas, de ese mar de oscuridad. Hoy el mundo está cada vez peor, y usted y yo diciendo: sí, hermano, está peor. Y a veces nos sentamos a calificar al uno y a calificar al otro y a decir: y hace 20 años no era así. Hermano, no basta con decir eso, porque usted y yo sabemos que el Señor Jesucristo un día nos tomará en cuenta toda nuestra indiferencia. Sí, hermano. ¿Usted cree que por qué el apóstol Pablo dijo: ay de mí si no anunciar este evangelio? ¿Por qué el apóstol Pablo dijo esas palabras: ay de mí si no anunciar este evangelio? Es porque él sentía una carga en sus hombros. Él sabía que eso que Dios le había dado era para repartirlo a todos los necesitados. Y por eso él, como que calificándose a sí mismo, decía: ay de mí si no predico este evangelio. Entonces, hermano, en esta mañana, cuando uno lee todas estas escrituras, se da cuenta que aunque a unos el Señor los llamó y a otros los obligaron, de todas maneras esta palabra es ciertísima. Para esos dos jóvenes, para Alejandro y Rufo, no fue fácil ver cómo a su padre lo obligaban,
Muchos de nuestras familias dicen, es que a usted lo obligan allá a hacer esto y hacer aquello. En esta iglesia no obligan a nadie, porque el dueño de esta iglesia no es un verdugo. El dueño de esta iglesia no es un hombre. El dueño de esta iglesia es Cristo Jesús. Y Él no nos obliga. Ninguno de los que estamos en este auditorio en esta mañana vino obligado. Levanten la mano los que vinieron obligados. Miren, no vinieron los obligados, no vinieron hoy, porque todos por voluntad propia hemos venido a adorar, hemos venido a exaltar, hemos venido a escuchar al Señor Jesucristo en esta mañana. Alabamos tu nombre, Señor, alabamos tu nombre, Jesús. Lucas capítulo número 9. Versículo 57. San Lucas capítulo número 9, versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Se ofreció, ese hombre se ofreció. Y el Señor le dio respuesta inmediatamente. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así es que si alguno piensa seguir a Cristo por los bienes que va a adquirir, es mejor que se detenga. Es mejor que haga un alto, porque aquí estamos leyendo donde dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Quizá Jesús en ese hombre vio como un interés material. Quizá ese hombre pensó: me voy a hacer seguidor de este Cristo. Este Cristo ya está creando fama. Este Cristo ya se está volviendo importante en todos los lugares. En cualquier momento se volverá un gran magnate o un adinerado, y voy a estar ahí para recibir yo también mi beneficio. Pero el Señor le frenó el impulso y le dijo: no es así. Hermano, nosotros y amigos, nosotros seguimos a Cristo no por lo que nos puede dar materialmente, no. Nosotros seguimos a Cristo porque Él da salvación y vida eterna. Aleluya. Razón tenía el salmista cuando dijo: una cosa he demandado al Señor. Y esa demanda no fueron edificios, esa demanda no fueron muchos camellos, esa demanda no fueron muchos palacios. Esa demanda es estar en la presencia del Señor todos los días. Todos los días estar en la presencia del Señor, para adorarle, para exaltarle, para inquirir en su grandeza. Bendito es el nombre del Señor. Así es, estimado amigo, que en esta mañana no ofrecemos casas, ni carros, ni fincas, porque no tenemos. Pero sí tenemos a uno en nuestra vida que da paz, que transforma las mentes, que quebranta los corazones. Aleluya. Oh Señor, gracias. Gracias porque nuestros corazones también fueron quebrantados. Nosotros un día llegamos a este lugar, o al lugar donde nos convertimos, con un corazón de piedra, un corazón duro, que ni nos amábamos a nosotros mismos. Pero mi Cristo, con su palabra, con su poder, con su amor, nos ha dado una nueva forma, nos ha moldeado. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces no vamos a seguir a Jesús por lo que nos pueda dar. Lo vamos a seguir porque Él es santo y sublime. También hubo otro hombre que le seguía de lejos. Ya para terminar, y aquí yo quiero que meditemos bien a conciencia. La Biblia dice de ese joven que seguía a Jesús de lejos.
Las mujeres, en un texto dice, las mujeres miraban a Jesús de lejos. María, la madre de Jacobo, la otra María, y ahí nombra a algunas mujeres. También menciona a muchas, a María Magdalena, y le seguían de lejos y le miraban allá a la distancia, y hacían lamentación y lloraban porque el Cristo, el ungido, la esperanza de Israel estaba allá crucificada, y lloraban. Pero otro joven que le seguía de lejos, cuando le persiguieron, le arrebataron su vestido y huyó desnudo. Hermano, no vamos a huir desnudos, no. Vamos a ponernos la coraza del evangelio. Vamos a revestirnos de Cristo en esta mañana, porque si el Señor nos ha llamado, no vamos a salir avergonzados. Vamos a salir con la frente muy en alto. Vamos a salir diciéndole a las gentes que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Vamos a salir diciéndole a las gentes, amigo y amiga, no importa la condición en la que usted se encuentre, Jesucristo tiene la solución para su alma. No vamos a salir avergonzados, no vamos a salir huyendo desnudos, no. El que nos llamó ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Vamos a estar en pie en esta mañana. Vamos a decirle al Señor, Señor, seguirte solo a ti. Aquellos pescadores lo dejaron todo, dejaron a su papá, dejaron las redes y vinieron a Cristo. Leví dejó ese empleo tan importante que tenía y siguió a Cristo. ¿Y por qué en esta mañana entonces no decirle, Señor, queremos seguirte solo a ti?